Muy buenas tardes. El tema que vamos a abordar en la entrevista es los fundamentos teóricos de la cultura y la interculturalidad. Tenemos aquí a nuestra presencia al docente César Jiménez. ¿Cómo está, querido docente? ¿Cómo está, estimada Nelly? Sí, quería por favor abordar con usted 5 preguntas sobre el tema de la cultura y la interculturalidad. Muchas gracias por apoyarnos en esta pequeña entrevista. ¿Cómo se define, docente, la cultura desde una perspectiva teórica? Bueno, es muy difícil definirla solo desde un punto de vista, ya que es multidimensional. De hecho, se implica diversos campos, como la antropología, la sociología, psicología y muchas otras disciplinas. Por ejemplo, las tres principales perspectivas que se toman en cuenta para dar esta definición son las perspectivas antropológicas. O sea, ¿qué significa esto? Que es donde se definen, por ejemplo, los conocimientos, las creencias, los valores, incluso las costumbres y normas de las personas. Es decir, que se toma en cuenta todo esto. También está la perspectiva psicológica, en donde más se toma énfasis, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la cognición, es decir, en cómo se moldea el conocimiento de la persona, cómo influye el ambiente en el conocimiento de la persona para que se afiance inclusive el conocimiento. Y también existe otra, por ejemplo, que es la sociológica, en donde se considera, por ejemplo, patrones de comportamiento, se analizan situaciones en donde las personas son puestas en un determinado entorno, rodeadas con un determinado tipo de personas y se mide según eso su reacción. Entonces, la comprensión de esta cultura implica considerar todos estos aspectos, como por ejemplo, porque luego de todas estas interacciones, lo que se hace es que se transmita conocimientos de una persona a otra, que se cree un significado inclusive a los conocimientos, y también se mira la influencia que tiene el individuo para con la sociedad y a su vez de la sociedad para con el individuo. Correcto, muchísimas gracias. Pues siguiendo abordando el tema, una segunda pregunta, estimado docente. ¿Cuáles son algunas teorías fundamentales en el estudio de la interculturalidad que usted nos podría explicar? Bueno, de lo que se conoce existen 7 teorías. De hecho, el estudio de la interculturalidad es muy complejo porque implica igual, como ya vimos antes, interacciones entre personas y no solo eso, sino interacciones entre sus culturas. Por ejemplo, entonces lo que hacen todas estas teorías es reunir los distintos puntos de vista que se pueden tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, está la teoría de la comunicación intercultural, la teoría de la adaptación cultural, la teoría de la identidad cultural, también la teoría del choque cultural, la de la justicia cultural y la de la competencia intercultural. Entonces, básicamente lo que hacen cada una de estas teorías es proporcionar marcos específicos y conceptos específicos para entender qué tan compleja es las interacciones interculturales entre las personas. Ya que de esto el docente puede, por ejemplo, abordar los desafíos y aprovechar oportunidades que surjan en torno al estudio de estos entornos culturales. Gracias. Una tercera pregunta, estimado docente. ¿Cómo influye la cultura en la formación de la identidad individual y grupal? Ya. De hecho, el ser humano es un ser social y su comportamiento ha sido moldeado precisamente por la convivencia en sociedad. Entonces,
esta formación afecta mucho el comportamiento del individuo, es decir, esta relación del individuo con la sociedad lo afecta en toda su totalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque por medio de la sociedad el ser humano puede expresar, por ejemplo, sus valores o creencias, las normas sociales, que a su vez las mismas normas sociales afectan el comportamiento de las personas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay normas sociales restrictivas que tienden a restringir el comportamiento de una persona. También existe el lenguaje y comunicación, igualmente las personas se identifican por grupos, siempre se identifican por ciertos grupos de personas, ¿sí? Que cada grupo tiene algo en común y eso es lo que hace que una persona se identifique. También influyen mucho las costumbres y tradiciones. Estas igualmente moldean al individuo y moldean su comportamiento. También la socialización, y también hay algo negativo en la sociedad que es los estigmas y las discriminaciones, que esto también afecta al individuo. Entonces, en resumen, la cultura es un factor clave en la formación de la identidad de la persona, porque no solo se refiere solo al individuo, sino al grupo de personas que rodea al individuo y al grupo o comunidad a la que pertenece el individuo. Usted, estimado docente, estas teorías interculturales, ¿cómo abordan los conflictos, cómo se abordan los conflictos entre culturas? Eso quisiera que usted me indique. Más o menos. O sea, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Ya, ¿cómo abordan las teorías interculturales la gestión de conflictos entre culturas? ¿Cómo se abordaría? Bueno, para abordar estos conflictos, primero que los enfoques lo que hacen es determinar una perspectiva para poder comprender el por qué se generan estos conflictos, también el prevenir estos conflictos, y una vez que ya han aparecido los conflictos nos ayuda a resolverlos. Entonces, teorías hay muchas, de las que le puedo citar, por ejemplo, hay teorías del choque cultural, en donde esta teoría dice que las diferencias, los conflictos en las personas pueden surgir precisamente por la interacción de dichas culturas. O sea, es inevitable que nunca haya conflictos, porque una cultura siempre va a tener un punto de vista diferente a otra cultura. Entonces, nunca va a haber esa unidad, porque cada cultura es diferente, por ejemplo. Hay otra teoría, hay una perspectiva que se llama constructivista, en que, por ejemplo, se entiende que todas estas realidades existen porque socialmente se construyen. Entonces, o sea, es como estereotipos, pero a la vez intenta deconstruir estereotipos, porque muchos estereotipos son eso, o sea, estereotipos que juzgan, por ejemplo, digamos que una persona de la India tiene otro tipo de costumbres que una persona de Ecuador. Uh-huh. Digamos que esa persona de la India viene acá a Ecuador a vivir, y los ecuatorianos han escuchado rumores de cómo son las personas de la India, qué sé yo, machistas o algo por su cultura. Entonces, eso es generar un estereotipo. Entonces, es inevitable, porque siempre hay ese factor negativo, pero eso es precisamente lo que se intenta deconstruir, es decir, derribar. Entonces, en general, en las muchas teorías que hay, lo que hacen es proporcionar rasgos generales
para abordar los puntos más importantes del por qué se producen los conflictos, que generalmente tiene que ver con, por ejemplo, la comunicación efectiva, porque precisamente por el hecho de ser culturas diferentes con lenguaje diferente, entonces siempre hay problemas en la comunicación. También la adaptabilidad, la conciencia cultural y la equidad también. Listo. Para terminar, estimado César, ¿cómo pueden las organizaciones fomentar la inclusión intercultural en el entorno laboral aquí en nuestro país? Recordando que hay mucha gente indígena, mucha gente afroamericana y a las cuales a veces no se las incluye, pues el tema intercultural no es en todas las empresas bueno, ¿sí? ¿Cómo usted podría abordar esta problemática? Ya. Como ya le había dicho, el choque cultural siempre trae conflicto. Es por eso que es un reto, por ejemplo, unir culturas, unir pensamientos dentro de programas de gobierno o inclusive dentro de la misma sociedad. Pero ¿por qué es importante? Porque cada cultura a su modo siempre tiene un aporte valioso. Entonces, una persona de otro país, su aporte cultural puede enriquecer el nuestro de alguna forma, así como el de nosotros, el de esa persona. Entonces, en lo que la mayoría de organizaciones busca, por ejemplo, es promover la conciencia cultural. ¿Qué quiere decir esto? Las, que el, o sea, capacitar a las personas para que entiendan lo que significa la diversidad cultural, que significa que entiendan que es una realidad y que es algo a lo que siempre vamos a tener que adaptarnos. Sí, porque vivimos en sociedad, o sea, ningún individuo vive aislado. Entonces, también, por ejemplo, ahora los gobiernos han establecido políticas inclusivas, eh, tanto para favorecer la migración, o sea, que el impacto de la migración no sea tan grande en la sociedad, y también para garantizar que se respeten y se cumplan los derechos humanos de cada persona. Entonces, a partir de esto, otro punto que hacen los gobiernos es crear ambientes inclusivos. Recordemos que no solo las personas de otros países tienen otras culturas, sino que también tienen, por ejemplo, limitaciones o capacidades especiales. Entonces, el crear un ambiente inclusivo también tiene que ver con tomar ese aspecto, tomar en cuenta ese aspecto. Otro punto que se enfatiza mucho es, por ejemplo, en facilitar la comunicación intercultural. Por ejemplo, fomentando en los empleados para que compartan y aprendan sobre sus respectivas culturas. O sea, se abren espacios de diálogo, incluso de recreación, para que se puedan compartir experiencias. También se celebran, esto por ejemplo es muy común en países europeos, donde se celebran eventos culturales, y en Latinoamérica también existen grandes eventos. Por ejemplo, en Colombia se celebra es como el día del teatro, pero no es que dura solo un día, sino es una semana. Entonces, se hacen funciones de teatro en la calle, como si estuvieran en el teatro, pero se hacen en la calle. Como antes se celebraba aquí agosto, mes de las artes, más o menos así, ese tipo de programas. Y son programas súper reconocidos a nivel internacional, que inclusive artistas europeos vienen acá a Latinoamérica. Entonces, eso hace que se fortalezcan más los lazos entre países, y se establecen por ende redes de apoyo. Es decir, que como ya se ve que tiene bastante acogida estos programas, lo que hacen los gobiernos es apoyarlos tanto económicamente como políticamente, es decir, estableciendo
políticas que faciliten el intercambio intercultural. Ajá. Muchísimas gracias, querido docente César Jiménez. Estamos muy agradecidos por habernos dado su aporte en estas 5 preguntas que es muy importante para nosotros su aporte. Muchísimas gracias. No se preocupe, un gusto. Que esté muy bien.